Cuando hablamos de placer, siempre tenemos en nuestra mente algún placer material, algún placer físico, algún placer que nos venden diariamente la televisión, los diarios, llame ya, compre ya y haga todo ya. La verdad, la necesidad de placer, la necesidad de este sentimiento que se llama placer, es una necesidad del alma. Cuando el alma viene acá abajo y el alma siente que tiene un propósito y por eso quiere existir. ¿Por qué tanto queremos existir? ¿Por qué no queremos morir? Si yo pongo primero énfasis en lo que soy, ahí entonces luego voy a desear el mundo espiritual. Si descubrimos quién somos y descubrimos nuestras voluntades, nuestra esencia, vamos a desear todo lo que deseamos, pero nosotros vamos a dominar nuestros deseos. Nuestros deseos y nuestros placeres, que es realmente un concepto muy profundo dentro de nuestro ser y que dentro del Hasidismo, dentro de la Kabbalah se toca mucho este tema, que dentro del Hasidismo se habla mucho del tema del placer, el tema de los deseos, de las voluntades de uno, y que no es un tema más igual a cualquier otro tema, sino llega a ser inclusive algo relacionado con la propia esencia de la persona. Cuando hablamos de placer, siempre tenemos en nuestra mente algún placer material, algún placer físico, algún placer que nos venden diariamente la televisión, los diarios, llame ya, compre ya y haga todo ya. Y claro que este tipo de placer, no hace falta venir acá y explicarlo, porque a lo mejor ustedes conocen mejor que yo, o conocemos igual, o yo mejor que ustedes. Pero no es algo que hace falta que nosotros podamos hablar del placer físico y que el placer físico realmente nos llena y que el placer físico, la verdad, es una búsqueda de un placer más espiritual, que ya tocamos el tema en la semana pasada. Pero vamos a entender un poco más profundo que la necesidad del ser humano por buscar placer y que ahí viene la sociedad de consumo para poder vender y poder generar plata y poder que la gente que tenga la plata tenga este tipo de placer, es porque el ser humano necesita tener placer. El ser humano necesita tener como satisfechos sus deseos. Esta necesidad, ¿es una necesidad del cuerpo o es una necesidad del alma? ¿De dónde viene la necesidad del placer? ¿Es del cuerpo o del alma? Si es una necesidad del cuerpo, seguramente que la persona nunca va a estar satisfecha, porque el cuerpo es limitado, y el cuerpo es mortal, y claro que la persona no va a pensar que ya que es una necesidad del cuerpo, que hay algún momento que el cuerpo va a estar satisfecho dándole el placer que sea. Que es normal que siendo el cuerpo algo mortal y limitado, sus necesidades tampoco van a estar satisfechas y siempre van a estar insatisfechas y uno va a tener que necesitar cada vez más. La verdad, la necesidad de placer, la necesidad de este sentimiento que se llama placer, es una necesidad del alma y no una necesidad del cuerpo. Cuando esto se manifiesta dentro del cuerpo, la persona trata de satisfacerlo físicamente, pero no entiende que la verdad no va a estar satisfecho, siempre va a tener que necesitar más. Entonces, de vuelta, es una energía del alma que se manifiesta en el cuerpo y el cuerpo se engaña satisfaciéndose de un placer físico y no buscando un placer espiritual. ¿Cómo funciona todo esto de manera más profunda? Explica el Hasidismo que el alma tiene 5 partes. El alma tiene 5 partes. Una parte que tiene que ver con nuestra acción diaria, nuestros movimientos. O sea, lo más cotidiano de la persona es la parte del alma más material, que tiene que ver con el movimiento, con la acción. Algo más profundo que la acción y algo más elevado que la acción son las emociones. Las emociones dominan la acción. Cuando una persona siente algo, es muy posible que quiera hacerlo. Y nosotros, a pesar que somos seres racionales, la verdad somos mucho más emotivos que racionales.
Porque nosotros tratamos de hacer lo que nos mueve, lo que nosotros sentimos. Y de ahí todos los temas que debatimos continuamente, que si yo siento, hago judaísmo. Si yo no siento, no hago judaísmo. De ahí entonces tenemos la conclusión que nosotros somos seres principalmente emotivos y a través de las emociones nos movemos en nuestra acción. De acá concluimos, las emociones dominan la acción. Por lo tanto es algo más fuerte que la acción. Por lo tanto es la parte del alma más profunda, las emociones. ¿Qué puede dominar las emociones? ¿Cuál es la parte del ser humano que sí tiene el potencial de dominar las emociones? El intelecto. El intelecto es algo más fuerte, por lo tanto más profundo, que es la parte del alma que genera el intelecto. El intelecto sí puede dominar las emociones y por lo tanto, claro que puede dominar las acciones. Estas tres cosas, estas tres partes, que es acción, emoción e intelecto, esto es donde gira nuestro mundo diario. Esto es donde tenemos acceso a esto es donde tenemos el control, esto es el mundo donde nosotros vivimos diariamente, intelecto, emoción y acción. Dentro de nosotros hay algo que es más subconsciente, que la verdad el hasidismo dice que es superconsciente, es algo más elevado que el propio intelecto, y que domina el intelecto. Son dos fuerzas que son llamadas la voluntad y el placer. Son dos fuerzas del alma que generan nuestra voluntad para algo y generan nuestro placer, nuestra búsqueda de placer. Y hablando específicamente del nivel más elevado, que es la parte del alma que necesita el placer y busca el placer, es la propia esencia de la propia alma. O sea, el placer es el placer del alma de vivir, de estar, de existir. Esto es el concepto básico del placer del alma de nosotros. Y a partir de este placer, el placer de vivir, el placer de existir, el placer de poder estar en este mundo, es que nosotros generamos voluntades, es que nosotros generamos intelecto, y luego las emociones y luego la acción. O sea, todo gira alrededor de un centro, de un punto principal que es el placer del alma. Y así como existe un alma positiva que es el alma divina, que quiere placeres espirituales y por lo tanto quiere tener una misión acá en este mundo, así también tenemos un alma que es llamado el alma animal, el alma de los placeres más mundanos, el alma del placer que tiene que ver con el instinto animal, y que justamente cuando nosotros hablamos de placer, depende qué tipo de placer estamos hablando. Si es placer del alma animal o si es placer del alma divina. Entonces, estas dos almas que cada uno de nosotros tenemos, tienen estas 5 partes. Hay una acción positiva. Esta acción positiva es ¿de dónde? ¿Del alma divina o del alma animal? El alma divina. Cuando la acción es de instinto negativo, de destrucción, es una acción del alma animal. Cuando las emociones son de bondad, cuando las emociones son de altruismo, son emociones del alma divina. Cuando las emociones son de egoísmo, de destrucción propia o del prójimo, son las emociones del alma animal. Lo mismo es el intelecto, lo mismo son las voluntades y lo mismo son los 2 puntos del placer. Pero en los 2 puntos, alma divina y alma animal, lo que genera todas las emociones, todos los pensamientos, todas las acciones, es el punto principal que es el placer. Esta búsqueda del placer del alma divina, digo, es la muestra principal que el mundo tiene un propósito. Dios no creó el mundo como un accidente, sino el mundo tiene un propósito. Cuando el alma viene acá abajo y el alma siente que tiene un propósito y por eso quiere existir. ¿Por qué tanto queremos existir? ¿Por qué no queremos morir? ¿Por qué tanto queremos vivir?
¿De dónde viene esta energía que queremos vivir? Es el placer del alma divina que quiere existir acá en este mundo para hacer la misión divina. Esto es la fuerza de la existencia del alma. Cuando una persona quiere dejar de existir, es porque la persona perdió este punto principal, el placer de la vida del alma divina. Entonces, cuando uno va a tener que despertar en él, no, tienes que vivir, tenemos un propósito acá abajo, no es suficiente hablar de los propósitos del alma animal de él. No es suficiente hablar que acá hay una familia que lo espera, que acá hay un trabajo que él puede generar. No es suficiente hablar sobre esto. Hay que hablar sobre la propia esencia de la vida, que es el alma divina. Viene acá para cumplir un propósito divino. Ahí, en este punto, hay que hablar para poder convencerlo, poder generar de vuelta en él la voluntad de vivir. Y después él va a poner esto en la práctica, en la familia, en el trabajo, en lo que sea. Pero primero vayamos a la esencia. La esencia de la voluntad de vivir es el placer de vivir. ¿Por qué? Porque el alma siente que tiene un propósito. El alma siente que Dios la mandó acá para algo. Entre paréntesis, aclaramos siempre que cuando hablamos de algo espiritual, no tiene nada que ver con meditación, con plegarias, con elevaciones espirituales y celestiales. Cuando hablamos de algo espiritual, es acción buena, acción divina. Esto es espiritual. O sea, cuando hablamos de espiritual no quiere decir que la persona debe dejar el mundo, sino al contrario. El placer del alma de descender acá en este mundo es finalmente volver que este mundo sea un mundo divino. Hablando de los placeres físicos y espirituales, ¿cómo llegar a un equilibrio entre los dos? Hay un versículo que dice, Kol ma'ashecha yu leshem shamayim, que todo lo que uno hace tiene que ser en aras del cielo, con la intención de algo más espiritual. ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que hacemos con nuestra vida diaria, en nuestra alma animal, comer, dormir, trabajar, reproducirnos, cosas mundanas, que el propósito no sea simplemente disfrute del momento, sino que sea algo para más elevación, para algo más profundo. O sea, no solo comer por comer para disfrutar del placer de la comida, ahí sería puro y exclusivamente animal, sino usar de esta necesidad de comer para algo más elevado, que es servir a Dios. Entonces uno no solo come por comer, sino con esta energía voy a servir a Dios. En este momento, cuando uno está comiendo, ¿está haciendo algo material o espiritual? ¿Está haciendo algo del alma divina o algo del alma animal? Está usando del alma animal como uno que tiene un caballo y él es que domina el caballo a donde quiere ir. Porque él tiene que llegar, dije caballo, no carroza. Él tiene que llegar a donde el cochero quiere. A donde el cochero quiere, no a donde el animal quiere. Y es un ejemplo jasídico. En otras palabras, cuando nosotros hacemos lo que hacemos en este mundo, tenemos que simplemente entender si esto es un propósito material, a lo mejor siempre nos va a faltar algo. Si todo lo que hacemos es para algo más elevado, ya entramos acá que tiene que ver con el placer del alma divina y por lo tanto es algo que va a satisfacer, es algo que va a llenar. Esta es la diferencia entre el alma animal y el alma divina. El alma divina viene acá para comer también, para dormir también, para tener plata también, para poder tener abundancia en todo lo que es el mundo material. Como dice el Talmud, que un hombre debe buscar casarse con una mujer linda, debe buscar tener una casa linda y debe buscar tener muebles lindos. Pregunta, ¿para qué? ¿Y por qué para qué? Y porque esto es la naturaleza. Uno quiere tener. No. Si es simplemente para tener y para disfrutar del momento, es alma animal. O sea, es el placer puro, exclusivo del alma animal y por lo tanto no te va a llenar. Porque si hablamos de linda, hay otra más linda.
Si hablamos de casa linda, hay otra mucho más linda. Si hablamos de muebles lindos, hay más lindos. Entonces, si el propósito es el lindo, siempre una persona va a estar insatisfecha. Si el propósito es algo más elevado, porque con esto, dice el Talmud, se amplía, se abre la mente del ser humano, con estas bellezas, se abre la mente del ser humano para poder estudiar Torah mejor. Para que él pueda cumplir su propósito en este mundo de una manera mejor. Entonces, todo lo lindo, todo lo material es un accesorio para lo divino. Después hay un otro nivel más profundo aún. No es que vas a hacer algo material para poder servir a Dios entonces, sino haciendo algo material estás sirviendo a Dios. En el momento que estás haciendo algo de tu cuerpo, de tu cotidianidad, estás sirviendo a Dios. Ejemplo, en Shabbat es mitzvah comer. En Shabbat es mitzvah dormir un poquito más. O sea, en el momento que estamos haciendo algo del cuerpo material, no es que después vamos a servir a Dios, sino en este momento estamos sirviendo a Dios. Se transforma la comida en una mitzvah, en una conexión con Dios. Lo mismo es cuando comemos un matzah, estamos comiendo algo material, pero estamos, la verdad, trascendiendo y conectándonos con lo divino. Lo mismo es cuando uno tiene una relación física, esposo y esposa, para poder engendrar hijos, o para poder mantener el amor en el matrimonio, para poder renovar este afecto en el matrimonio. Toda la acción en sí no es que luego van a servir a Dios, sino la acción en sí es sagrada. La acción en sí es una mitzvah. La acción física es conexión con Dios. Entonces, la acción física cuando termina, si es simplemente para la acción física, la persona está insatisfecha. La persona está vacía. Si es que con la intención de esta acción física, uno está conectándonos con Dios, el alma divina está ahí presente. Y si el alma divina está ahí presente, el placer que uno tiene, no solo que es más grande, porque el alma divina también tiene el placer acá, sino la persona está satisfecha, la persona está plena, la persona sabe que tiene un contenido más profundo en lo que está haciendo. Es la acción y la conexión con Dios. Entonces una cosa es hacer algo material para poder servir a Dios y otra cosa es el momento conocer a Dios. Vamos a hablar, para entender un otro nivel más profundo, vamos a hablar sobre el deseo de Dios y luego entender nuestros deseos. Primero, el momento que Dios tuvo un deseo, así explicado dentro de la Torah, es el deseo de la creación. Dios deseó crear un mundo. Se pregunta, ¿por qué deseó? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué Dios quiso crear un mundo? Se explica que cuando nosotros hablamos de esta pregunta, decimos esta pregunta, el por qué. Yo necesito comer, la comida es importante para mí, porque yo necesito comer, y por lo tanto yo veo la importancia en la comida, a mí me falta la comida. Yo tengo una necesidad que la cosa externa mía me va a satisfacer. Entonces cuando uno hace cualquier cosa en este mundo, pregunta, ¿para qué? ¿Qué te va a traer? ¿Cuáles son los beneficios de esa acción? Esta es la primera pregunta que la persona hace. Cuando hablamos de Dios, uno pregunta, si Dios deseó crear el mundo, ¿para qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué beneficios le va a traer a él? Esta es la pregunta humana sobre Dios. La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No existe algo que le falte a Dios que por la cual razón Él va a hacer el mundo. Porque no hay algo aparte de Dios. Entonces, Dios estaba solo. ¿Qué es que le falta para poder hacer? No le falta nada. Porque no hay algo distinto de Él. Él estaba solo. No hay algo más importante que Él, que genera a Él crear el mundo. Cuando la persona necesita comer,
La persona ve que la comida es más importante que él, entonces él está subyugado a la comida. Cuando la persona necesita tener un auto, el auto es más importante que él. Él necesita del auto. Cuando la persona necesita cualquier cosa material, la énfasis es que la cosa material me va a dar a mí algo. Y por lo tanto estoy subyugado a esto, yo necesito. En el caso de Dios no es así. Dios no necesita nada. Él es perfecto y completo y aparte no hay nada más importante que Él, que le puede generar la necesidad de un mundo. Entonces, vuelve a la pregunta. Si Dios no necesita del mundo, ¿por qué desea crear un mundo? La respuesta es porque Dios, entre otras cosas, es un creador. Y un creador crea el mundo. ¿Por qué? No cabe la pregunta. No es la pregunta que por qué para llegar a algo. Es parte de Él ser creador y crear el mundo. Esta es su esencia. Y Él crea el mundo porque Él desea. Entonces, al crear el mundo, ¿dónde está la énfasis? ¿El mundo es importante o Él es importante? Al crear el mundo, ¿dónde está la énfasis cuando vemos el mundo y vemos a Dios? Si Dios necesita del mundo, el mundo es importante. Si Dios creó el mundo porque Él quiso, esto es la esencia de Él, esto es su naturaleza, lo importante es Él, no el mundo que Él creó. Y no es que Él deseó el mundo porque el mundo iba a llenar a una plenitud, a una falta de Él. Para tomar un ejemplo, cuando nosotros necesitamos comida, la énfasis está en la comida, porque la comida lo importante, nosotros estamos secundarios frente a la comida, esto es lo que explicamos antes. Pero la persona que cuando tiene un amor a sus padres, un amor a su pareja, un amor a sus hijos, no es el concepto que él necesita de hijos y por lo tanto él ama a sus hijos. No es que el concepto que él necesita del padre y por eso ama a sus padres. Esto es la naturaleza de la persona. Esto es lo normal de la persona. No es que la persona está subyugada a su necesidad, sino al amar a los padres o amar a los hijos o amar a su pareja, esto es la naturaleza. Y la énfasis es que la persona es una persona que pone en práctica su naturaleza, pone en práctica su esencia, que es amar. Y él ama. No es que la persona necesita, es distinto que cuando la persona necesita un auto, o cuando la persona necesita una casa, o cuando la persona necesita una comida. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando una persona hace una mitzvah y hace con todo el ímpetu, y hace con toda la fuerza, y hace con toda la necesidad? Por ejemplo, cuando él se levanta temprano y va a ponerse tefilín, o cuando él va a darse de acá, o cuando él va a poner una mezuzá, cuando él va a ayudar a alguien. ¿Cuál es la diferencia cuando él pone estas voluntades para hacer esta acción? O la misma persona va a comer, va a dormir, va a comprar un auto, va a comprar una casa, va a comprar una ropa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Si yo pongo primero énfasis en la cosa material y luego deseo, yo estoy subyugado a la cosa material. Si yo pongo primero énfasis en lo que soy, mi voluntad por lo que soy, ahí entonces luego voy a desear el mundo espiritual. O sea, la diferencia es el orden. Si descubrimos quién somos y descubrimos nuestras voluntades, nuestra esencia, vamos a desear todo lo que deseamos, pero nosotros vamos a dominar nuestros deseos. Y vamos a dominar nuestras cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando una persona abre en Shabbat o no abre en Shabbat su negocio? Él necesita de plata y él necesita de seguridad con la plata y por lo tanto él está subyugado a la plata. Pero cuando una persona trabaja, ¿por qué trabaja? Porque él tiene un propósito. Y el propósito es traer a Dios en este mundo, por lo tanto él tiene que trabajar. Entonces él descubre primero quién él es.
que él es un judío, que tiene un alma, que tiene un propósito, y luego este propósito va a llegar a la práctica, trabajar. Entonces no es que él está subyugado al trabajo, él domina el trabajo. Este es el concepto de Shabbat. El concepto máximo del Shabbat es justamente esto. Es mostrar si nuestras necesidades dominan sobre nosotros o si nosotros dominamos nuestras necesidades. Cuando uno fuma, la verdad es un esclavo. Pero si él puede parar de fumar en Shabbat, él no es un esclavo, es un tonto. Porque fuma durante la semana. Él tiene el dominio de parar de fumar en Shabbat. Entonces él domina. Si él puede parar de fumar en Shabbat y fuma durante la semana, es tonto. La otra persona que no puede parar de fumar, y claro, fuma en Shabbat, no hay ninguna diferencia, es un esclavo. Lo mismo es con el teléfono. Lo mismo es con la computadora. Lo mismo es con el auto. Todo lo que la persona hace es dónde está la énfasis de la importancia. En el auto, en el teléfono, en la compu, o en yo y mi misión, mi alma, mi propósito y mi placer. ¿Dónde está la énfasis? Entonces ahí depende quién domina. Lo mismo es Dios en relación al mundo. Si la énfasis es que Dios creó el mundo porque Él necesita del mundo, entonces el mundo es importante. Y Dios es secundario. Si Dios creó el mundo porque Él deseó, no es porque el mundo es importante. Entonces el mundo, la verdad, no es importante. ¿Y quién es importante? Él. Él es la plenitud, Él es lo completo. Si Él es lo completo, la manera como usamos del mundo es la manera como Él dice. No la manera como el mundo dice. En otras palabras, si el deseo es de adentro para afuera, o si es de la cosa material hacia adentro. Es la única diferencia cuando una persona es un esclavo o un amo sobre su mundo material, sobre lo que lo rodea diariamente. Para que una persona sea un amo de lo que él tiene que primero saber para qué va a desear lo que desea. Y ahí entonces va a poder cumplir con lo que dijimos antes. Que todas mis acciones sean en aras del cielo. Y la otra cosa es que cuando hago la acción me conecto con Dios. Ahora viene Rosh Hashanah. El sonido del shofar es un ejemplo de todo esto que estamos hablando. El sonido del shofar no es un sonido que tiene un contenido específico. No es una letra de una música. Es un sonido simple. El sonido simple, cada uno de los sonidos, hay distintos tipos de sonidos. Más largo y menos largo, pero un sonido simple, donde no hay un contenido. Cada uno puede pensar lo que quiere en el shofar. ¿Hacia dónde va a tocar el sonido simple del shofar? ¿En nuestro intelecto? ¿En nuestra razón? No, porque uno no entiende. No es algo que uno entiende el sonido del shofar. El sonido del shofar es algo tan simple, tan no complejo, por lo tanto va a tocar en lo más simple de nuestro ser, que es nuestra esencia. El sonido del shofar simple llega a la esencia de la persona. ¿Qué es la esencia de la persona como describimos al comienzo? La esencia de la persona es el placer del alma de vivir, de existir, para poner en práctica la misión que Dios la puso. Es la necesidad, la voluntad de no morir, de existir y de vivir acá. Y esta necesidad es una necesidad del placer del alma, por la cual Dios puso en nosotros acá en este mundo, para hacer su misión. Cuando uno escucha el shofar, despierta justamente este placer de una manera mucho más fuerte que el año anterior. Cada vez que escuchamos el shofar en Rosh Hashanah, es el momento donde el sonido simple del shofar llega a la esencia de nuestra alma, despierta el placer de vivir, y el placer de vivir del alma divina es propósito divino. El placer de vivir del alma divina es venir al mundo para hacer un mundo más divino. El sonido del shofar entonces despierta el placer de ser judío, en otras palabras. Es algo muy simple, uno está parado y simplemente escucha,
pero es como un camino directo hacia la esencia de la persona. Rosh Hashanah, la palabra Rosh, que es cabeza, todo lo que pasa en el día de Rosh Hashanah o los días de Rosh Hashanah tiene repercusión en el resto del cuerpo. ¿Qué sería el resto del cuerpo? Los otros días del año. Todo lo que pasa en Rosh Hashanah, todo lo que hacemos en Rosh Hashanah, tiene repercusión en todo el resto del cuerpo, que son los 383 días que dura este año que viene. 383 días. ¿Ah? Hay un mes más. No, Dar Aleph es el mes que se adiciona. Ya que en Rosh Hashanah escuchamos el shofar, este placer de vivir, este placer del alma, es la renovación del placer de vivir como Yehudi, se renueva para todos los días del año. Esto es la mitzvah principal que nosotros tenemos en Rosh Hashanah. Y infelizmente hay mucha gente que pone énfasis en la cena con la familia, pone énfasis en ir a visitar a los amigos y saludar, pero no pone énfasis en lo principal, lo más esencial de todo esto, que es escuchar el shofar. Inclusive, Dios mismo deja de tener placer de dar vida al mundo, de emanar vida al mundo, hasta que se toque el shofar. O sea, no solo que el shofar toca nuestra esencia, tenemos renovación, nuestro placer de vivir como Yehudí, sino el shofar toca la esencia de Dios mismo y renueva en él el placer de dar vida a cada uno de nosotros. No es simple. Que Dios tenga placer de dar vida a cada uno de nosotros depende del shofar, no es una mitzvah así nomás. Todo lo que es nuestro bienestar, todo lo que es protección, hijos, familia, pareja, salud, todo lo que es el bienestar de la persona, porque Dios da. La voluntad de dar, el placer de dar, depende del momento que nosotros tocamos el shofar. Este shofar penetra en nuestra esencia y lo mismo toca la esencia divina. Y ahí entonces Él tiene voluntad de dar. En la sinagoga del Rebbe era un momento como de mucha tensión, un momento muy especial hasta que el Rebbe toque el shofar. Es como, no se sabe si Dios va a tener o no voluntad de dar energía al mundo. En el momento que se toca el shofar, es como un alivio que este sonido del shofar renovó la voluntad de Dios de dar vida al mundo. Es algo trascendental y básico, por eso se hace en Rosh Hashanah, por eso se hace en el momento de la creación del hombre. Rosh Hashanah, que marca la creación del hombre, es justamente el hombre que tiene el poder de despertar la voluntad, el placer de Dios, de ser el rey, de ser alguien responsable sobre nosotros. El placer de dar es algo natural dentro de cada uno de nosotros como una herencia. El Yehudí, que es descendiente de Abraham Avino, no heredamos de Abraham ni los camellos, ni las carpas, ni los esclavos, ni los animales, ni su riqueza. Heredamos de Abraham rasgos dentro de nuestra alma. Cuando Dios eligió a Abraham, por su fe, por su acción, agarró rasgos de Abraham, puso dentro del alma de cada uno de sus descendientes. Y el rasgo de Abraham es bondad. El placer de dar. El concepto de tzedakah, o dar tiempo, o dar palabras, o dar plata, o dar todo lo que la persona es. El placer de dar es justamente un rasgo básico del alma divina de cada uno de nosotros. Otro punto es el placer de la conexión. El placer de conectarnos con Dios, de trascender lo físico, es justamente el placer de la tefilá. La tefilá, la plegaria, es el momento donde el Yehudí tiene un placer muy grande. Tiene que llegar a esto. Unos pueden leer y no tienen ningún placer porque está leyendo un texto. Pero no hizo tefilá ahí. Simplemente rezó.
no hizo conexión. Cuando el Yehudí reza una vez por semana, es muy difícil hacer conexión. Ni hablar cuando lo hace una vez por año. Pero cuando él reza, o en un momento de mucho desespero, mucha necesidad, hay conexión, porque le sale del profundo de su ser. Pero si él reza todos los días él tiene un solo objetivo. A través que voy a leer de acá hasta acá, mi propósito es, ¿en qué momento de esta tefila, en qué momento de este rezo va a haber conexión? ¿En qué palabra? ¿En qué texto? Es como una herramienta para que yo pueda conectarme. Entonces, cuando hay conexión, es justamente el placer del alma de retornar a su fuente. Es un milagro esto. Que un ser humano limitado trascienda hasta reconectarse con su fuente, que es Dios infinito. Esto es tefilá. Entonces uno tiene que a lo mejor rezar 30 días en el mes para que pueda haber un día por lo menos que le hizo realmente conexión. Los otros días cumplió, pero no hubo conexión. No hubo sentimiento. No hubo realmente este placer como un hijo que retorna a conectarse con su padre. Este placer, este sentimiento de protección, seguridad, a lo mejor uno logra después de muchos días de rezo, pero este es el placer, uno de los más grandes, más grande que el placer de dar. Pues existe el placer del estudio, y la verdad es el más elevado de todos los tres. Es más elevado que dar, es más elevado que conectarse con la plegaria. El placer del estudio es el placer de ser Yehudí. Cuando uno estudia Torah, estudia mucho, lee mucho y sabe mucha información, todo esto está todavía en el nivel del intelecto. Cuando finalmente, en algún momento le hace un clic, y aquel estudio, él se maravilla de una manera increíble, y le llega el estudio de algún tema, de alguna charla, de alguna cosa específica, él dice, qué increíble, y él simplemente contempla con placer el hecho que él tiene Torah, el hecho que él está conectado con Dios, con su sabiduría. No hace nada, simplemente contempla. Y hay gente que cuando estudia algo, no estudia una vez, ¿no? Cuando está estudiando algo, le sale lágrimas de los ojos, porque es mucha luz para poco recipiente. Es mucha energía, es mucho placer para poco intelecto. Y cuando uno pone algo demasiado en un recipiente, se desborda. Sale lágrimas. Lágrimas de alegría, lágrimas de placer. Puede llevar años para que la persona llegue a esto, pero llega. Hay otro nivel más fuerte aún, que se llama Kaluta Nefesh. Kaluta Nefesh es cuando el alma está tan conectada con Dios a través del estudio que quiere abandonar el cuerpo. Es peligroso. Igual no es algo que tenemos que temer. Pero por ejemplo, se cuenta que Rabbi Akiva subió a los niveles más elevados de la Torah, que se llama el Pardés. Y el alma de él salió del cuerpo. Estaba conectado al cuerpo, pero también salió del cuerpo. Y fue a conectarse con la fuente. Junto con él, no al mismo momento, pero en la misma época, otros sabios también llegaron a este nivel del placer máximo de ser Yehudí y de estar conectado con su fuente, con Dios, a través de la Torah. Otros 3 sabios lo hicieron. La única diferencia es que el único que volvió a su cuerpo fue Rabbi Akiva. Los otros sabios, uno volvió pero mal de la cabeza, el otro volvió pero se hizo un hereje, una persona contra todos los valores del judaísmo, y el otro se quedó por arriba, falleció en el momento. No fue un paro cardíaco, no fue nada que le pasó, simplemente el alma salió del cuerpo y no quiso volver. Vio la fuente,
sintió la fuente. ¿Cómo? A través del estudio. Rabbi Akiva fue el único que volvió de manera pacífica a su cuerpo. Pregunta el Talmud, ¿por qué él volvió de manera pacífica? Dice, porque él entró con paz y luego pudo salir con paz. ¿Cuál es el concepto de la paz? Paz es cuando él entendía que no existía dos mundos opuestos. El mundo material, acá mundano, y también el mundo espiritual que son opuestos. Sino él entendía algo básico. Que toda la razón por qué nosotros vamos ahora a elevarnos espiritualmente y abandonar el cuerpo es nada más, nada menos para ser mejores Yodim en la práctica. No que estudiemos Kabbalah y seamos seres que estamos ahí meditando y sabemos todas las emanaciones, pero al día a día ni hacemos mitzvot. El propósito es elevarnos para traer de vuelta esta energía al día a día. ¿Cuándo es que la persona prueba que Yom Kippur sirvió para algo? No cuando está ayunando Yom Kippur, está rezando, está conectado. Esto cualquiera. El día siguiente. Cuando termina Yom Kippur, ¿cómo está él? Si esta inspiración, elevación, él lo dejó ahí arriba, o pudo traer de vuelta al día a día. Lo mismo es Shabbat. Si la persona hace Shabbat, está perfecto y cumple Shabbat, pero termina Shabbat, él vuelve a ser igual a uno cualquiera y a la noche se va a romper la noche. Cumplió Shabbat, pero ahora ya es Motzei Shabbat. Esta persona cumplió Shabbat. Pero no, el Shabbat no fue cumplido por él. O sea, no se agregó dentro de la vida de él. Él cumplió. Dios no le va a mandar ningún rayo, no va a romper su cabeza. Pero el Shabbat no fue incorporado para él. Porque él no tuvo una elevación con la intención de traerlo a la práctica. La elevación fue elevación y el mundo mundano es el mundo mundano. Esto es igual los tres compañeros de Rabbi Akiva. Separación, nada de paz, nada de unión. Rabbi Akiva entendía que el propósito de todas las elevaciones espirituales es ¿qué hago en mi vida diaria? Si cambio la sinceridad del sentimiento. Lo mismo es después de una charla. Después de una charla uno se desconecta del mundo, está acá, está hablando de cosas espirituales, del alma, de la voluntad, del placer, todo esto. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después en la vida diaria? Simplemente se agregó información, o con esta información finalmente voy a traer lo que Rabbi Akiva hizo. Atrajo lo más profundo, pero a lo más básico, a lo más cotidiano. Esta fue la diferencia entre Rabbi Akiva y los otros sabios. ¿Cuándo es que va a haber realmente esta revelación divina del placer máximo? Pero no vamos a tener que elevarnos, no vamos a tener que entender que hay dos mundos separados. Cuando venga Mashiach, el sello principal de la venida de Mashiach va a ser un placer constante. Un placer constante donde el alma va a estar conectada con Dios, va a estar conectada con su fuente, y Dios no es que va a estar revelado en el cielo, sino va a estar revelado acá, en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, y esto va a ser un mundo de placer continuo. Esto es algo que nosotros podemos anticipar este placer. Primero imaginándolo. Imaginando un mundo donde solo va a haber placer. Y no solo placer físico, no va a faltar placeres físicos, sino el placer máximo del alma. Conectada con su fuente y alegría, sonrisa y placer continuo, uno imaginándolo que está cerca ya puede conectarse con esta realidad. Uno cuando sabe que algo bueno va a pasar está entusiasmado. Y esto es cuando la persona siente que es el Shabbat, cada vez más quiere Mashiach. Porque quiere más placer y quiere el placer completo que solo se va a tener en la venida de Mashiach. Hay una historia que ilustra esto. Una pareja vino a Rabbi Shimon Bar Yochai. El hombre dijo que él está casado con esta mujer más de 10 años, pero parece ser que ella no puede tener hijos.
o que ellos no podían tener hijos, y por lo tanto ellos llegaron a un acuerdo de divorciarse, cada uno formar una familia por su lado, que a lo mejor Dios va a bendecir a cada uno con hijos, pero juntos no pueden engendrar hijos. Entonces ellos quisieron que Rabbi Shimon Bar Yochai haga el get, el divorcio a ellos. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, mira, ustedes se casaron con alegría, hicieron una fiesta, y por lo tanto acá no es que quieren separarse porque se odian, lo mismo tienen que hacer una fiesta, inviten a todos, hagan una fiesta, Salguero Plaza, inviten a todos, buena comida, buena música, inviten a todos y mucho lejaim. Está bien, la pareja se miró, nunca vimos algo parecido, pero Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, está bien. En medio de la fiesta, él dice a su esposa, mira, la verdad es que estamos conmemorando acá nuestro divorcio, pero no es porque nosotros peleamos, y por lo tanto yo quiero hacerte algo que realmente te haga sentir bien. Llévate acá de toda la fiesta, de toda la riqueza que nosotros pusimos acá, llévate algo que más querés. Así que estás libre para llevar lo que más querés a tu casa. Muy bien. Ella agarró un poco de vino, empezó a darle a él un poco de lejaim, más vino, más lejaim, y él tomó tanto que se quedó en el piso. Vino la señora y dijo a sus esclavos, mira, tráeme a este señor a mi casa, y ahí se va a despertar. Se despierta el día siguiente, ve dónde está, dice, ¿qué estoy haciendo acá de vuelta? Dice, ¿no dijiste que yo tengo que traer lo que más quiero? Y esto es justamente lo que hice. Pero, ¿cómo puedes querer si no podemos hacer lo que más queremos, que es tener hijos? Yo quiero a vos. Y no hay cómo separarnos. Este deseo, sin ningún interés, sin ninguna dependencia para algo, es deseo por el deseo en sí, que es esta unión sin ningún interés propio, es que bendijo a ellos que tuvieron hijos. Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que esta era la manera como mostrar que Dios tenía que ver este tipo de amor, este tipo de bendición que había entre ellos, que era un deseo no condicional y no para algo. Lo mismo es el Alter Rebbe. El primer Rebbe de Lubavitch, cuando él rezaba y estaba conectado, él decía, Dios, yo no quiero tu mundo material, tus recompensas espirituales, ni tu Gan Eden, ni tu paraíso, ni tu Olam Haba, ni todo lo que podés darme. Yo quiero una sola cosa, a ti mismo. Yo quiero a vos mismo, nada más, solo a vos mismo. Esto es el deseo máximo del placer del alma, conectarse con Dios. Si le va bien, no le va bien. Si va a tener placer, no va a tener placer. Si va a tener mundo venidero o no, si va a tener plata o no. Claro que para empezar, a veces uno tiene que dar un caramelito. A nuestra alma va a decir, mira, date acá y vas a recibir mucho a cambio. Está bien. Al final la gente pobre va a recibir. Si vas a estudiar Torah, vas a estar feliz, vas a sentirte mejor. Si vas a casarte, vas a ser más pleno, vas a sacar tus problemas de afecto y de necesidades físicas, etc. Todo es para algo. Cuando todo es para algo, todo es limitado, no es prohibido. Pero el propósito de todo es, el placer más grande no es porque vamos a llegar a algo, no es porque vamos a recibir algo a cambio, es así como Dios creó el mundo, por el simple deseo puro de crear el mundo, sin una necesidad, que podamos juntos, en este Rosh Hashanah y toda esta preparación en el mes de Elul, decidir y sentir que todo lo que hacemos como Yehudim no es por una razón, no es para un propósito, no es para algo a cambio, sino es lo más natural y simple, que el deseo de nuestra alma Yehudí es estar conectado con Dios. Eso es el placer máximo. Que podamos probarlo en una mitzvah, en una tzedakah, en una tefilá, en algo que podamos sentir esto. El placer máximo simplemente la conexión con Dios. Si tenemos o no algún tipo de recompensa. ¿Sabe que hay gente muy espiritual
que conoce mucha Torah y es mala. Es espiritual. Sabe de todo, se conecta con todo. Pero ¿por qué él se conecta con todo? Porque él quiere, y lo principal es él. Y él usa a Dios para sus necesidades. Una persona puede empezar así su camino, usar a Dios para sus necesidades. Puede empezar. No hay que empezar por el camino más alto. Pero él tiene que saber que esto es un medio para llegar a lo más alto. Judío y judaísmo es una sola cosa. No hay un porqué. Hay que hacer el bien porque el bien es bien. No porque el bien te va a llevar a algo. No hay algo más importante que el bien. Hay que conectarse con Dios para... ¿Cómo para? No hay algo más importante. Tefilín es algo judío. Pues haces algo judaico. Una vez fuimos a poner tefilín cuando éramos chicos de la yeshiva, los viernes vamos a poner tefilín en los negocios, y había un tipo que no quería de ninguna manera poner tefilín. No, porque no soy religioso, porque no entiendo esto, porque no quiero esto. Pero no había ni manera de cómo poner tefilín. Hasta que un día dijimos, mira, todos los judíos acá que nosotros vamos a visitar, todos se ponen tefilín. Tefilín es algo judaico, no es algo religioso. Y empezamos por este asunto. Y dijo, wow, yo soy judío, tefilín es algo judaico, me pongo tefilín. Entiendo por qué, no entiendo por qué, pero es judío, me pongo. Para muchos es una tontería. ¿Cómo? El sin entender va a ser algo sin entender. Para Dios es la acción más pura, divina y perfecta que hay. Es de su esencia. Tómalo Yom Kippur. ¿Cuánta gente ayuna Yom Kippur y no sabe por qué? ¿Qué tiene que ver al ayunar con la expiación del pecado? Si uno, porque va a sufrir del hambre. El sufrimiento del hambre es que va a limpiar todo lo que nosotros hicimos. Uno no entiende el asunto de este Yom Kippur. Y más aún encontrás muchos Yodim que ni creen en Dios. Por lo menos lo que dice. Pero están ahí rezando en Yom Kippur y pidiendo un buen año. Y rezando por ellos, sus hijos. ¿A quién? Yo no soy religioso y no sé si creo en Dios. Pero le sale. Esta esencia del Yehudí se revela en el día de Yom Kippur. Por eso, viste que hablamos que el alma tiene 5 partes. En Yom Kippur es el único día que se revela las 5 partes. Por eso en Yom Kippur hay 5 rezos, 5 plegarias. A la noche, a la mañana, al mediodía Musaf, a la tarde Minja, y a la tarde, Neilá. El cierre. ¿Qué es el cierre? Neilá es cierre. ¿Qué es el cierre? Para mucha gente, el simple es el cierre que Dios cierra la puerta del cielo. Ya está por sellar lo que va a pasar. Entonces la persona se entusiasma y trata de aprovechar los otros momentos para pedir misericordia, porque ya el banco cierra a las 3. Uno tiene que entrar para ver. Para Hasidut, Neilá, cierre, es cuando las puertas del cielo se cierran, pero nosotros estamos del lado de adentro. Estamos con Dios en la máxima intimidad, en la máxima conexión del alma divina del Yehudí con Dios. Es el momento de Neilá. Es la 5ª parte, 5º rezo, que es la esencia, es el placer máximo de ser Yehudí. Y ahí entonces no hay hambre. ¿Quién tiene hambre? En Neilá no está conectado. Pero es el momento donde uno está más débil. Uno generalmente tendría que tener hambre. Pero si uno está conectado, es porque el alma, la esencia está realmente encerrada con Dios en su intimidad. Y no hay nada lo que es necesidad física. Entonces, si podemos llegar a transmitir esto al resto del año, que podamos estar conectados con Dios, y los dolores van a ser mucho menores, todas las necesidades van a ser mucho menores, las incertidumbres van a ser mucho menores, porque estamos conectados en otra frecuencia. Nuestra alma tiene placer. Entonces, desde ya, Ktivá Bechatimá Tová,
Shana Tova Metuká para todos, que podamos ser ya inscritos, sellados en el libro de salud, el libro de casamiento para todos. Eso también, porque el casamiento empieza abajo de la jupá, pero es algo continuo. No es que si uno se casó y listo, está casado. Dios lo casa a la persona continuamente, una vez que se para abajo de la jupá. Así que yo estoy casándome ahora también. No hace falta decir Mazal Tov, porque el Mazal Tov que me dijeron también es continuo. Igual no estabas vos en el casamiento. Entonces, el casamiento para todos, hijos para todos, con salud, bendición, éxitos, y lo principal, que podamos tener placer del alma judía.